El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los Hola, tablones. ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Martín Álvarez Pereira. Hoy es 2 de julio del año 2026 y estamos saliendo al aire con nuestra emisión número 463 de esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Y les cuento que hoy en la segunda parte de nuestro programa vamos a comunicarnos en este viaje que ya estamos atravesando Centroamérica por la Patria Grande. Vamos a llegar a la República de Honduras. Y vamos a estar charlando con Gilberto Ríos Murguía, importante dirigente del Partido Libertad y Refundación, conocido como la sigla popular de Libre, apodado en su país popularmente con el adjetivo de El Grillo. El Grillo, que es un juego de palabras entre Gilberto y Ríos, entre su nombre y apellido. Y nos va a estar informando en forma detallada acerca de la coyuntura, de la actual situación en ese país hermano centroamericano. Así que, bien, vamos a dar comienzo a nuestro programa. Y ustedes saben que durante el mes de junio, que se acaba de terminar, sexto mes del año, se conmemoraron y hubo varios acontecimientos importantes para la sociedad argentina y para nuestra historia e identidad cultural. Nos dejó el Indio Solari, nos dejó Tati Almeida, y se conmemoraron también la creación de la bandera de parte del general Belgrano en la Villa del Rosario, allá por el siglo XIX, y también el paso a la inmortalidad del general gaucho don Martín Miguel de Güemes. Pero también se celebró un hecho terrible, mejor dicho, se conmemoró, no es que se celebró. Algunos lo celebraron, debemos ser honestos, pero se conmemoró para la inmensa mayoría del pueblo argentino un hecho que fue traumático y que acaeció en el año 1956. Entre el 9 de junio y el 12 de junio de ese año, y que fue realmente importante y que marcó profundamente como cicatriz a la sociedad argentina. Me refiero a los fusilamientos de José León Suárez, que tuvo un hecho importante este año y que justamente hace pocos días atrás la Justicia Federal de General San Martín hizo un juicio de la verdad y en ese juicio de la verdad se falló
que las personas que habían llevado a cabo estos fusilamientos, cometieron un delito de lesa humanidad, ¿verdad? A ver, la mayoría de las personas, tanto de las víctimas sobrevivientes como de quienes fueron los brazos ejecutores de estos fusilamientos, prácticamente ya no viven, pero sí algunos familiares de las víctimas, de los fusilados, que fueron los que impulsaron precisamente este juicio de la verdad, como es el caso del señor Daniel Brion, hijo de Mario Brion, que fuera fusilado allá en 1956. Bueno, para refrescar un poco la memoria de este acontecimiento y ponerme la musiquita temática para ponernos en ambiente, bajito. Bueno, el juzgado que tuvo a cabo esta sentencia fue el Juzgado Federal Criminal y Correccional número 2 de General San Martín, y que motivara además este hecho traumático, la autoría en el libro de parte del periodista de investigación Rodolfo Walsh, del libro que hoy prácticamente es un clásico, Operación Masacre, cuando Walsh le gustaba jugar al ajedrez, estaba en un club en la ciudad de La Plata, en la sala estaba prendido ahí una radio, y mientras estaba jugando escuchó una frase que decía: hay un fusilado que habla. Esto lo marcó profundamente. Walsh era antiperonista, había participado en la revolución en contra a favor del derrocamiento del general Perón, con la revolución que se decía llamar Libertadora. Y este fallo de la justicia de San Martín se dio el día 22 de junio, próximo pasado, a las 13 horas en que se leyó el fallo, y tramitó en el expediente número 41.041, y consideró como responsables del delito de lesa humanidad a el expresidente de facto, el general Aramburu, a su vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, al general Juan Cuaranta, que en ese momento era jefe de la CIDE, y a los señores Desiderio Fernández Suárez, jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, y Rodolfo Rodríguez Moreno, jefe de policía de la regional San Martín. Los condenó en forma declarativa, desde ya, a cadena perpetua. Y lo cierto es que les voy a pasar a leer uno tal vez de los textos políticos más conmovedores que se hayan escrito en una situación muy límite como es enfrentar el hecho de la muerte por parte del general Valle. Y que dice así, ¿no? Dentro de pocas horas, es decir, es una carta que le escribe el general Valle a el presidente de ese entonces, Pedro Eugenio Aramburu. Y dice así: dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores, les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica
que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confisada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa y mis hijas, y mi hija, Susana Valle era la hija, ¿no? Hace unos pocos años fallecida. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. La palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso que da. Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto a las instituciones y templos y personas. En las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de ustedes y hubiéramos procedido con todo rigor contra quien atentara contra la vida de Rojas, de Bengoa, de quien fuera, porque no tenemos alma de verdugos. Solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos, amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún hombre ni de ningún partido. Es asombroso que ustedes, los más beneficiados por el régimen depuesto y sus más fervorosos aduladores, hagan gala ahora de una crueldad como no hay memoria. Nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la verdadera libertad de la mayoría, y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones de nuestro país. Todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio, solo el odio de clases o el miedo. Como tienen ustedes los días contados, para librarse del propio terror, siembran terror, pero inútilmente. Por este método solo han logrado hacerse aborrecer aquí y en el extranjero, pero no taparán con mentiras la dramática realidad argentina, por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes. Como cristiano, me presento ante Dios, que murió ajusticiado, perdonando a mis asesinos, y como argentino, derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos, no solo de minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así, nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias
contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Firmado el general Valle. Bueno, sobran los comentarios. Voy a cerrar esto y vamos a ir a nuestro primer tema musical, que preparalo, es el número 3 en la lista, Guillermo, que te pasé, diciendo que el general Aramburu, presidente de facto de la Revolución Fusiladora, había sido compañero de armas de Valle. Valle lo había recomendado para su ascenso a general, y el general Aramburu había sido padrino de bautismo de la hija del general Valle, Susana Valle, que ante la desesperación, porque Aramburu estaba de paseo en el yate presidencial por el Paraná, había dejado firmado en blanco, con su firma, en papel en blanco, había dejado unos papeles que fueron llenados con la orden del fusilamiento ante la revolución que habían impulsado Valle y varios compañeros, ejerciendo la presidencia el almirante Isaac Rojas, llenó esos papeles en blanco y se dio curso a los fusilamientos. Entonces, Susana Valle fue a ver a su padrino en la quinta residencial de Olivos, y para pedirle un indulto, un perdón, que no lo fusilaran al padre. Aramburu estaba durmiendo, fue atendido por el mayordomo, Susana Valle, y le transmitió a ella que el presidente no la podía atender porque estaba muy ocupado. Y finalmente vinieron los fusilamientos, y esto lo pagaría con su propia vida el general Aramburu unos cuantos años después. Bueno, vamos un poquito a la música para retomar luego el análisis de nuestra editorial. No te preocupes, Karina. Siempre vas a poder contar conmigo. Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual. Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual. Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros, la 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 la.
Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, escuchábamos a Donald McCasley en este tema Compañeros, que fue un hit allá por los años 70 en la Argentina. Donald, que está complicado de salud últimamente porque está afectado por el Parkinson, formó parte con sus hermanos de una de las bandas de jazz más importantes que hubo en la Argentina, que eran los McCasley, justamente, que también se llamaron los Macky Macs, y una familia de músicos relevantes realmente. Él era el más joven de los hermanos y bueno, y allá por la década del 70 se largó a cantar como solista y la pegó. Su máximo tema fue Tiritando, con esta serie de coritos con palabras extrañas, chequetengue, sucundú, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a tratar de analizar sucintamente lo que pasó en los últimos días en la República Argentina. La semana pasada, luego de un tire y afloje con el diario Clarín y el señor Magneto, finalmente el presidente de la República utilizó su lapicera y le cedió el control de la empresa telefónica al grupo Clarín, que a partir de ahora se transforma en el monopolio absoluto que va a manejar las telecomunicaciones a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. No solamente el diario, sino canales de televisión, repetidoras, diarios, transmisiones por internet y ahora las comunicaciones telefónicas. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió que Clarín cambió un poquito a partir de ese momento cierta postura crítica que venía teniendo con el presidente, y a pesar de que la semana pasada se dio un hecho realmente vergonzoso al boicotearse en la Cámara de Diputados el quórum que era necesario para tratar el que hasta ese momento era el caso Adornis, o sea, para citarlo, que diera explicaciones ante el Congreso de la Nación. Y vuelvo a repetir, al boicotearse la mayoría necesaria, porque eran necesarios 129 votos y solamente se sentaron y estuvieron presentes en sus sillones 117 diputados. En esta complicidad estuvieron tanto la Unión Cívica Radical como el PRO, como algunos diputados que responden a Provincias Unidas y también a determinados gobernadores para los cuales sí hay plata, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la provincia más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, en cierta forma, esto fue tomado como un triunfo por parte del oficialismo, porque además volvió a retomar cierta agenda y logrando la aprobación del Super RIGI para inversiones mayores a los $1.000 millones en la Argentina. Y además también se aprobó el proyecto para pagar a fondos buitres la suma de $171 millones, concretamente a los dos fondos buitres que son el Bainbridge Ltd y Atestor Valve Master Fund LP. Porque estos fondos buitres no acompañaron el proyecto o la propuesta de pago que hizo el Estado argentino como consecuencia del default desatado en el año 2001, es decir, hace 25 años atrás. Bueno,
este proyecto de pago a los fondos buitres obtuvo 139 votos a favor y con 97 en contra. Por supuesto, contando con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales. Lo que no logró aprobarse la semana pasada fue la denominada ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, que se tenía que tratar en el Senado porque había malestar con el tema de el blindaje al ex vocero presidencial Manuel Adornis por parte del mismísimo presidente de la República y su hermana Karina Milei. Entonces esto sufrió una postergación. De todas formas, esta ley cuenta con la oposición muy, digamos, precisa y clara de parte de la Iglesia, del mundo científico y de la mayoría del bloque peronista en el Senado. No obstante lo cual, y esto es lo que marca cierta confusión dentro de la política argentina, se aprobaron 47 pliegos de jueces con la aprobación del bloque peronista. Esto es muy importante porque los jueces que están siendo aprobados van a delinear el Poder Judicial, que va a estar vigente de aquí a por lo menos 25 años. Y consideramos que un juez trabaja hasta los 75 años y por ahí se puede prolongar a los 80 si pide un permiso, que tiene que ser debatido, aprobado también por el Senado de la Nación, para trabajar hasta los 80, como es el caso del camarista Pesino, camarista laboral, que no solamente con su voto validó la reforma laboral últimamente, sino que luego dio paso a la intervención de las elecciones libres que habían habido, que se habían cumplido en el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, interviniendo el sindicato. Y que, curioso, 24, 48 horas después de emitido el voto su voto de la reforma laboral, favorable a la vigencia de la que contaba con una cautelar que había sido interpuesta por la CGT precisamente, se publicó en el boletín oficial que se daría trámite a la solicitud de poder seguir trabajando como juez en el fuero laboral hasta los 80 años. Bien, lo cierto es que todo esto me hace acordar a una época que fue, digamos, definitoria en la historia argentina del siglo pasado y que se llamó la concordancia. ¿Qué era la concordancia? La concordancia fue un periodo de aproximadamente 10 años en donde se alternaban en el poder distintos gobiernos, pero que siempre tenían en común su ideología. La concordancia contó con el apoyo en su momento de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista Independiente, y de sectores conservadores como el Partido Demócrata, y sostuvieron a los gobiernos del general Justo, del señor Ortiz y de Castillo. Y esto se conoció como la década infame, en donde se aplicaba el llamado fraude electoral, ¿verdad? Y que terminó generando un ambiente que favoreció el surgimiento de un movimiento como el peronismo, cuando pretendieron llevar como
candidato a presidente de la Nación, al señor Patrón Costas, que era el representante del conservadurismo y liberalismo más extremo en ese momento y que motivó el golpe de Estado que, en definitiva, luego le permitiría a un joven coronel como era Juan Domingo Perón transformarse en el líder político más importante de la Argentina durante el siglo pasado. Bueno, de la misma forma se está dando que en la concordancia se está manejando este gobierno extremadamente extremista, de derecha, liberal, neoliberal, como quieras llamarlo, que teniendo minoría en el Congreso, ha logrado gobernar y sacar proyectos gracias a la oposición dialoguista, entre comillas, pero que cogobierna con Milei, que es el PRO, que es la Unión Cívica Radical, ciertos diputados que representan al federalismo, como en Provincias Unidas, y el apoyo de determinados gobernadores, que es verdad, son apretados por el Ministerio de Economía de la Nación, y si no votan a favor de los proyectos del oficialismo, no les giran los adelantos del Tesoro de la Nación, ATN, o sea, La Plata, que es el caso, por ejemplo, que se dio, entre otros, con el gobernador Puyaro, que fue uno de los beneficiados de los 400.000 millones de pesos que se giraron desde la Casa Rosada a algunas provincias del interior. Bueno, lo cierto es que todo este blindaje y escándalo que demoró entre 3 y 4 meses para defenderlo al indefendible e impresentable ex vocero presidencial y jefe de gabinete Manuel Adorni, terminó de caer como las murallas de Jericó cuando los aliados del gobierno, léase Patricia Bullrich, léase Mauricio Macri, léase los radicales, fueron y le dijeron al presidente: mirá, si vos no lo hacés renunciar a este muchacho, nosotros la semana que viene en diputados vamos a dar mayoría, porque realmente la gestión de gobierno está paralizada. Y esto es un escándalo con el cual, bueno, terminó renunciando con una extensa carta y al cual se le siguen descubriendo gastos que no tienen nada que ver con su capacidad económica y además utilizando cobardemente a personas que iban a comprarle cosas en su nombre, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que Adorni renunció en pleno mundial, no llegó a la segunda fase, digamos, del campeonato mundial de fútbol, para utilizar términos así futboleros. Lo hizo a través de una extensa carta, dijo que no renunciaba a sus convicciones, dijo que le manifestó al presidente: no sabe lo que he sufrido, señor presidente. Utilizó nuevamente a sus hijos que habían sufrido mucho y que lo habían llevado a tomar esta determinación y que se retiraba en definitiva con la conciencia tranquila y, digo yo, con unos cuantos palos verdes además, ¿no? Lo cual vamos a ver si eso que afanó le sirve para zafar de la justicia, porque se va a tener que buscar muy buenos abogados que no le van a trabajar precisamente gratis. Bueno, mientras todo esto ocurría, la verdad que del lado de la oposición se están dando movimientos muy poco claros y desde mi punto de vista no los logro entender, porque el mejor candidato
que dan las encuestas en este momento para poder participar con éxito en la contienda electoral del año que viene es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y no entiendo cómo dentro del peronismo le están tirando y le están trabando y lo están criticando todos los días por parte del señor Ishi, por parte de Bernie, por parte del señor Moreno, porque la verdad es que no se entiende. El pueblo está ávido de alguna representación política porque está sufriendo muchísimo, necesita un proyecto alternativo a esto que se está aplicando con carácter urgente, y la oposición mayoritaria, todavía mayoritaria en este país, que es el peronismo, no está generando, y es lo que yo estoy viendo, no está generando esa propuesta creíble y alternativa, ¿verdad? Y renovadora también. Es decir, el peronismo puede, en el mejor de los casos, arrimarse al 30% de los votos en una elección, pero con el 30% no gana. El peronismo tiene que ir aliado con otras fuerzas políticas, pero la verdad que para ir aliado con esas fuerzas políticas que le permitan ganar una elección, porque el país que va a heredar la oposición, si es que hay un cambio de gobierno, va a ser un país terrible, en donde va a ser muy difícil luchar contra los intereses económicos hiperconcentrados que va a dejar el gobierno de Milei. Bueno, entonces necesita tener realmente, ya estar trabajando en un proyecto alternativo, creíble y posible, además, ¿verdad? Bueno, pero así están las cosas. El presidente se trasladó a Rosario para conmemorar la creación de la bandera, creada por el general Belgrano en el siglo XIX, frente a las orillas del Paraná, precisamente cuando se publicaba ese día en el boletín oficial la entrega de la concesión a la empresa belga Del Ul por 30 años del control y el mantenimiento de la navegabilidad de ese importante río por el cual salen el 80% de las exportaciones argentinas al resto del mundo. Luego de que, por supuesto, el embajador Lamela citara a el CEO de Del Ul a la embajada para aclararle que todos los insumos que emplearían para proceder al mantenimiento de los puertos privados, ¿cómo se dice?, al balizamiento del río y al dragado, todo eso tenía que ser suministrado por Estados Unidos de Norteamérica y no por otras potencias, léase, entre comillas, China. ¿Y qué es lo que le dijo el CEO de Del Ul? Pero por supuesto, señor embajador. Bueno, y lo que también se erigió como un hecho político muy importante, que realmente nunca había ocurrido en la historia institucional argentina, fue el siguiente. Mira, yo entiendo que un presidente como Macri, por ejemplo, haya ido con mucho placer a la sociedad rural argentina, ¿no? También que ha habido presidentes que han ido a la bolsa de cereales de Rosario, o por ejemplo la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o a eventos de la Unión Industrial Argentina, o de entidades comerciales como la Cámara Argentina de Comercio. Todo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es, y en esto ha sido muy original el presidente Milei, que sigue viajando por el mundo, va al Paraguay, va a Estados Unidos a festejar la independencia norteamericana, va a ir para festejar la independencia norteamericana, estuvo en España, vuelve, sin permiso del Congreso, pero él viaja.
Pero lo que ha sido por primera vez un hecho político es que un presidente argentino haya ido a la misma embajada de los Estados Unidos a festejar la independencia norteamericana, que se dio en el año 1776, y que el presidente de la República, que es el que utilizando la lapicera es el que le da el placet a cualquier embajador que dirige un estado extranjero para ser representado en nuestro territorio, y que también le cabe esto a los Estados Unidos de Norteamérica, haya estado ahí, y cuando un periodista le preguntó al embajador Lamela, ¿y usted lo va a escuchar si usa la palabra del presidente argentino? Y el embajador le contesta al periodista, no sé si él va a hablar, pero sí que él me va a tener que escuchar a mí. Esto marca un grado de sumisión y de dependencia, ya no solo de la economía, de la institucionalidad que representa el presidente, como jamás se vio en la República Argentina. Así que, muchachos, estamos en problemas. Estamos ante una ofensiva del imperio a nivel continental, que impuso su candidato en Colombia, impuso su candidato en el Perú finalmente. Se están por librar las batallas electorales muy importantes en Brasil, hay resistencia en Bolivia, todavía en México hay el gobierno de la cuarta T o de la cuarta transformación con Claudia Sheinbaum, que parece estar muy bien parado, pero estamos realmente en problemas. Y por supuesto sobrevive el gobierno progresista del Frente Amplio en el Uruguay. Para meter un cachito de humor, ahora sí pasame el tema número 34 en la lista, mi querido Guillermo, sin cuya colaboración este programa sería imposible que salga al aire, y nos vamos con este videíto y tema musical referido al ex vocero y ex jefe de gabinete Manuel Adorni. No te preocupes, Karina. Siempre vas a poder contar conmigo. Cuando un Adorni se va, queda el silencio encendido, con un país mirando atrás todo lo que nos había mentido. Cuando un Adorni se va, queda flotando en el aire un pendrive sin declarar y un débito injustificable. Cuando un Adorni se va, queda un país repetido. Los nombres cambian no más, pero no cambia el destino. Cuando un Adorni se va, queda un espacio vacío que no lo debe llenar la llegada de otro vivo. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, muy bien editado este videíto. Bueno, antes de proseguir te digo, si te querés comunicar, lo haces al 11 26 99 95 74, y te podés suscribir también al canal
de Anochece en Buenos Aires, que no es poco, vía WhatsApp. Bueno, ahí lo buscas, presionás con tu dedo en ver canal, si querés le pones la campanita para que estés alertado de los programas, y de paso nos pones un like o sea, el pulgar para arriba, y nos ayudas mucho con el empoderamiento del programa o en esa plataforma. Bueno, te cuento que a nivel internacional la cosa está ahí muy peleada en el estrecho de Hormuz. Irán sigue ejerciendo la soberanía sobre esa importante vía navegable. Se va a poner de acuerdo o está en tratativas con también el estado de Omán, que maneja el estrecho en la otra punta. Estados Unidos realmente no ha logrado convencer todavía a Israel de que por lo menos deponga su actitud bélica de intervención y bombardeo en Beirut, en el Líbano, y también en la Franja de Gaza, porque esta es una de las condiciones que está imponiendo Irán. Bueno, el precio del petróleo ha bajado prácticamente a la mitad de su máximo logrado. Están pasando algunos navíos, pero se están tirando también algunos cañonazos y misiles de parte de Estados Unidos y de parte de la República Islámica de Irán. A Trump no le está yendo bien porque durante la semana el Senado norteamericano, en donde el partido de Trump, que es el republicano, tiene mayoría, le limitó las funciones de decisiones bélicas al presidente, y esto lo hizo con 4 votos de senadores republicanos que apoyaron al Partido Demócrata. O sea, ojo que acá puede haber un inicio de rebelión que esté minando la autoridad del presidente norteamericano, que tiene que enfrentar elecciones en el mes de noviembre de este año, las elecciones de medio término, y que hasta ahora no ha logrado absolutamente nada. No ha tenido éxito ninguna de sus promesas electorales. No hay ni paz en Ucrania con Rusia, no hay paz en el Medio Oriente, la inflación está en alza en Estados Unidos, un galón de nafta es más caro que antes de la guerra, y una guerra que prometió que se iba a resolver en 3 días, bueno, ya lleva como 3 o 4 meses prolongándose, y con consecuencias en la economía global que han llevado a los mismos socios y aliados estratégicos y militares de los Estados Unidos a tomar distancia de la administración Trump. Bueno, a todo esto, hablando de Israel, te cuento que Amnistía Internacional publicó un informe en el que sostiene que Israel está acelerando una política estatal de desplazamiento forzado y de anexión territorial en Cisjordania, que es la parte de Palestina que limita con Jordania. O sea, no estamos hablando de la Franja de Gaza, sino de la parte que está gobernada por la OLP, Organización de Liberación Palestina, que sería el gobierno formal reconocido internacionalmente de los palestinos. Esta organización de derechos humanos calificó a la política israelí como una campaña de limpieza étnica contra comunidades palestinas beduinas que se dedican y también al pastoreo, Bueno, la verdad es que se habla de destrucción de infraestructura, de viviendas, del desplazamiento forzoso de la población, la imposibilidad de retorno de las personas afectadas a sus hogares y un proceso que se vincula con la aceleración de la ocupación y anexión por parte de Israel del territorio
palestino, ¿no? La ONG, por ejemplo, hay otra ONG que se llama Peace Now, o sea, Paz Ahora, que dice que sobre el cierre del mes de abril de este año, colonos israelíes habían establecido 363 puestos avanzados en Cisjordania ocupada, y según Amnistía Internacional, 212 de esos colonos fueron, o de esos puestos, fueron creados desde el año 2023 y cuentan con apoyo activo de parte de las autoridades israelíes. Además de todo esto, la Franja de Gaza se está viviendo una situación crítica, la gente está en emergencia hídrica, no solamente está tomando, no llega a cubrir, digamos, a tomar el agua que es necesaria mínimamente para mantener una vida decorosa por día, sino que además la poca agua que están tomando es agua contaminada por todas las cuestiones químicas que han dejado los bombardeos, además de la aparición de enfermedades. Atento a que se sigue limitando el acceso de ayuda humanitaria, léase comida y también insumos médicos como vacunas, como medicamentos, etcétera, por parte de los retenes israelíes, y esto hace favorece la aparición de enfermedades que están afectando muy seriamente a la población palestina. Bueno, vamos a una publicidad de la radio y vamos haciendo la conexión con nuestro invitado del día, Gilberto Ríos Murguía, que está en la República de Honduras. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar Radio con aguante. Piezas De realidad. a la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Despidos y bajos salarios. Los despidos se convirtieron en la política laboral del gobierno. Buscan imponerlos junto a la baja de salarios en el Estado para lograr el disciplinamiento social y regular el mercado de trabajo. Que no nos tapen la cruda realidad. Hoy, más que nunca, tenemos que estar resistiendo desde el aire. Odontóloga Adriana Ancarola. Conoce nuestro consultorio en Congreso. Por turnos y consultas, búscanos en Instagram. @odontóloga.ancarola. No descuides la salud de tu boca. Adriana Ancarola. Pasión por devolver sonrisas. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Maxi es músico, de los buenos, ¿eh? Cuando él empieza a tocar, El barrio de Lira. ¿Querés escuchar la mejor canción de Maxi? Imposible, porque Maxi no grabó nada todavía. Porque todavía no fue a Cuarto Nivel. Cuarto Nivel, grandes resultados con pequeños presupuestos. Cuarto Nivel, tu primer estudio de grabación. Cuarto Nivel, en Instagram, Facebook y YouTube, el Cuarto Nivel Producciones.
radio con aguante. Fin de espacio publicitario. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, estamos nuevamente en el éter, y estamos tratando de comunicarnos con Honduras. Acá me manda un like Guillermo atrás de la pecera. Así que, bueno, en cualquier momento tenemos que ver la imagen de nuestro invitado. Se escuchan unos ruidos ahí, y ahí está, acicalándose la barba, una elegante barba candado, un poco canosa. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy bien, muy alegre de estar compartiendo con ustedes en esta coyuntura tan importante, no solo para el país, ¿no? Que en Honduras está viviendo una transformación muy acelerada. Y bueno, también de la coyuntura global, ¿no? Que nos incumbe a todos. Así que así que Gilberto, a vos te dicen el grillo. Sí, mira que yo llevo el nombre de mi padre, que en paz descanse, que también fue un luchador social, principalmente dedicado al tema agrario en el país. Entonces, cada vez que yo me introducía como Gilberto Ríos era un problema, porque era el hijo de Gilberto Ríos. Y bueno, en esa búsqueda de identidad, pues fue G. Ríos, de Gilberto Ríos, Grillo, ¿verdad? Y luego Grillo, me dicen Grillo, soy el camarada de Grillo. Constante como un obrero canta el grillo, dice un poema de Mario Benedetti. Aparte, el grillo es un bicho simpático, porque dicen que el grillo trae buena suerte. Sí, así es. Nunca matés un grillo, desde su centímetro. Sí, sí. Claro que sí. Me acuerdo de una película italiana que se llama El último emperador, ¿no? En donde Fuji, el pibe que es emperador, tiene un grillito precisamente en una cajita que lo acompaña, es una especie de mascota, ¿no? Mirá vos. Así que... No sé, esa película me trae siempre el recuerdo de la entrevista que Eduardo Galeano le realizó a Puyi. Es bien interesante, está en internet, por cierto. Ah, mira. Viajó ya cuando Puyi era miembro del Partido Comunista, ya había salido de la granja de reeducación. Mirá vos. Y hablaba bellezas del Partido Comunista Chino y hablaba con toda objetividad de lo que había sido su última paso como emperador de China, ¿no? Muy interesante esa entrevista. Voy a ver. Es un libro de Eduardo Galeano que se llama Nosotros decimos no, que es una recopilación de artículos, sí. Voy a tratar de localizarlo porque me interesa. Buenísimo. Me interesa mucho, no la tenía esa anécdota. Así que, sí. Mirá de lo que son capaces de hacer los chinos, qué transformaciones. Así es. Bueno, acá también nosotros tenemos transformaciones, pero al revés, digamos. Porque vos sabés que la gente no sabe que Javier Milei en su adolescencia tuvo una militancia trotskista. Híjole. Sí. No te creo. Sí. Pero quiero hacer un paréntesis ahí, porque fíjate que yo, por ejemplo, pues sí he entretenido. Yo vengo de las líneas marxistas-leninistas de Centroamérica, imagínate. Claro. Y en el caso de Argentina, o sea, en el caso de Centroamérica, decir trotskismo es muy universitario y muy pequebú. Claro. En el caso de Argentina, no. Hay una tradición obrera, hay una Ingrid Bergman, por ejemplo, que es muy admirada acá, ¿verdad? O sea, no es el trotskismo que se respira en América Latina, es diferente, es más militante, es una facción así bien radicalizada, ya con una historia de lucha muy interesante, etcétera. Sí, aquí han crecido mucho con la democracia. Creo que en la próxima ronda electoral, que va a ser en el año que viene, Miriam Bregman va a ser una muy buena elección. No creo que alcance para ser presidente, pero sí va a lograr captar... va a lograr captar mucha disconformidad de parte de la sociedad argentina, que no se siente representada
hoy por hoy, me parece, por los dirigentes que están hablando en nombre de la oposición, ¿verdad? Bueno, pero la existencia de ella, fíjate que su peso específico por su densidad ideológica y por su capacidad de oratoria también es tan importante que además le mete presión a sectores del peronismo precisamente, ¿no? Claro. A que hagan definiciones, corrimientos, o sea, eso también es un ingrediente importante, más, o sea, más allá de su posibilidad de ganar, es lo que agrega al debate político, es sustancial. Yo lo que estoy viendo es que depende de cuál sea el candidato que lleve el peronismo, Correcto, depende, puede llegar a originar que muchos votos que irían para el peronismo podrían ir decantar hacia Miriam Bregman, porque además es una persona muy honesta, defensora de presos. Pero ya viste que esos votos también cuando decantaron hacia Macri fueron terribles también, ¿verdad? Fue la primera vez. Claro. Y ese es el problema de la tendencia, bueno, el trotskismo, ¿no? O sea, o fue el problema tal vez, digamos, para no estigmatizar, ¿verdad? Pero sí, en esa suerte de bisagra también puede favorecer mucho al enemigo, sí. Claro. Decime, ¿cómo se está leyendo desde Honduras el proceso político argentino? ¿Cómo lo ven? Bueno, fíjate que por el tema del fútbol, de Tinelli, si querés, de mucha tradición, hay mucho seguimiento, ¿no?, de Argentina. Pero también ya con el tema político, pues sobre todo las organizaciones sociales abrevamos mucho de todo el proceso 2001, ¿no? Y del Corralito y todo lo que se fue generando, y por supuesto luego del kirchnerismo también, y hemos seguido paso a paso pues en lo que podemos. Es sorprendente la cantidad de compañeros que te hablan con una familiaridad de lo que pasa en Argentina hoy por hoy, pero porque están muy interesados, ¿no? Y porque este fenómeno Milei primero nos dejó muy impactados y luego vimos que se trataba de una guerra mayor, ¿no? Entonces, sí, la gente tiene ahora como un referente muy negativo Argentina, ¿no? O sea, Argentina ahora es como decir Venezuela, literalmente, como era decir Venezuela desde hace, mejor dicho, 10 años, ¿no? Que ha sido toda esa campaña. Y no porque no hay una campaña internacional en contra de Argentina, absolutamente no, sino por los resultados tan terribles y tan estrepitosamente terribles, ¿va? Porque son muy rápidos, ¿verdad? Retroceder muy rápido que ha tenido como jefe de gobierno y todos los desatinos, ¿verdad? Y toda la vulgarización de la política también, que eso es ofensivo sobre todo para los que pues más bien vemos la política con solemnidad, con respeto al pueblo, a la historia, al destino de nuestros países, etcétera, ¿no? Entonces sí es un impacto muy negativo y estamos como esperando pues que surja lo que nosotros aquí le decimos la garra catracha, ¿verdad? Que es ese sentimiento nacional que siempre ha tenido Argentina, que siempre, a pesar de las historias más terribles de América Latina, como fue lo de la dictadura, por ejemplo, ¿verdad? Lograron salir y luego construir, ¿verdad? Y bueno, hay muchas tareas pendientes todavía y creo que tienen las mejores condiciones para lograrlas porque precisamente eso nos está permitiendo también la revolución tecnológica, el quiebre del imperialismo como hegemón, el vaciamiento de sus discursos, ¿verdad? El surgimiento del fascismo. Es decir, son todos esos elementos que más bien hay que tomarlos como positivos, en el sentido que ya no hay que explicar tanto las cosas, ¿no? Ahora la lucha de clases, como bien decía Marx, ¿verdad? Te enseña muchas veces lo que en una escuela de cuadros te enseña en 10 años, pues en un día la lucha de clases te enseña mucho más, ¿no? Entonces eso nos está pasando ahora. Claro. Vos sabés que en Argentina tenemos ahora a un caracterizado empresario norteamericano que ha decidido radicarse acá en Buenos Aires, que es el señor Peter Thiel, ¿no? Que es el CEO o el principal responsable de un grupo llamado Palantir, qué sé yo. No sé si oíste hablar de él. Sí, lo hemos seguido de cerca. De hecho, hay un estudio que estamos por publicar, porque yo estoy muy de cerca con equipos de pensamiento de la larga historia de la tradición de izquierda de Honduras, que tiene, partidos comunistas desde el año 54, digamos. Y muchos partidos a partir del 66, pero muchos partidos. Sí. Y el tema del acervo cultural de ellos es bien interesante porque son gente muy disciplinada, que
lleva la pista de manera muy ordenada y precisamente vamos a publicar un libro porque hay una influencia muy negativa. Nosotros estamos vendiendo el territorio nacional para los laboratorios de Peter Thiel, por ejemplo, en la parte No me de digas. la empresa Próspera que está en las Islas de la Bahía. Y bueno, lo que les está pasando a ustedes es la invasión también del sionismo, que yo ya, o sea, estoy muy sorprendido, digamos, de la agresividad con la que entra y la perversión de sus intereses, ¿verdad? Eso es muy delicado porque viola, pues, nuestros preceptos más elementales de soberanía, pues, como fue violada también la soberanía política con esas campañas internacionales o con apoyo internacional para degradar a la izquierda, como se ha evidenciado también con los Honduras Gate. Entonces, todos ellos tienen que ver con toda esa planificación, son lo que se conoce como los nuevos, el nuevo tecnofeudalismo, ¿no? Son los nuevos reyes del mundo. De hecho, es muy descarado que Trump los haya llevado a ellos como representantes de Estados Unidos, ¿no? A la reunión con China, pero es muy evidente pues el mensaje, ¿no? Ahora son ellos los que gobiernan el mundo y el especial Peter Thiel ha tenido esa empresa que se ha dedicado a pues como a ubicar masas de personas, que esto está muy ligado también hasta la trata de personas, ¿verdad? Mira. Pero bueno, hay solo negocios oscuros que dejan muchos márgenes y que, bueno, que es demasiado, como dice el dicho en inglés, que no recuerdo cómo es en inglés, pero en español dice, es demasiado grande para entrar a la cárcel, ¿no? Son demasiado grandes para entrar a la cárcel, sí. Claro. Gilberto, te propongo que escuchemos un poquitito de música. Estamos ahí en el Centroamérica, lindas aguas, mucho sol, y vamos a escuchar un tema clásico cantado por un chico, ya no es chico, ¿verdad? Pero es mexica, se llama Luis Miguel y el tema es un clásico mundial, Cómo calienta el sol, ¿eh? Se está poniendo calentita la cosa, así que vamos a escucharlo en esta versión a Luis Miguel, es el tema número 4 y nos volvemos a encontrar, ¿dale? Seguro. Dale, ahí vamos con Luis Miguel y cómo calienta el sol aquí en la playa.
Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, y seguimos acá con nuestro amigo Gilberto Ríos Murguía, el grillo de Honduras. Sí, señor. Gilberto, estuviste mencionando la palabra Honduragate. ¿Qué pasa con el Honduragate? ¿Qué es el Honduragate? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir, ¿verdad?, una cantidad considerable de audios desde el año pasado de fuentes privadas que colaboraban con el Partido Libertario de Fundación. Y estos audios eran algunas infiltraciones que no se hicieron, ¿verdad? O sea, no hay ninguna institución del gobierno que haya sido de alguna forma señalado por eso, sino que fueron fuentes privadas. Y bueno, sí, de algunas escuchas telefónicas, ¿verdad? Audios, mensajes y todo, de una gran cantidad de funcionarios del Partido Nacional. A mi criterio, si me preguntas a mí, yo creo que también tienen que ver con filtraciones, podría ser hasta de la DEA, porque ahí hay contradicciones también. Mirá. Pero bueno, el tema es que estos audios revelan todo el plan, ¿verdad?, que hay con la liberación de Juan Orlando Hernández, que ocurrió precisamente 2 días antes de las elecciones en Honduras, en finales de noviembre del año pasado. ¿Quién era ¿quién era este señor Hernández? Para que sepa la gente. Juan Orlando fue el presidente de Honduras de una manera, primero por fraude, luego violando incluso la Constitución, ¿verdad? Periodo 2014-2022, ¿verdad? Primero 2014-2018, después periodo 2018-2022, sí. Y con mucha represión, ¿verdad? Con un fraude que fue muy descarado, que fue el famoso fraude 2017, donde hubo también una gran cantidad de asesinatos políticos. Y que, bueno, reprodujo, ¿verdad?, la represión del 2009, que precisamente estamos conmemorando ahora 17 años del golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Entonces, todo ese narcoestado que se montó durante ese periodo, que es muy similar a lo que está pasando ahora en Ecuador, por ejemplo, significó para el país muchísima violencia, muchísimo protagonismo de narcotraficantes y de empresarios de conocida reputación, ¿verdad?, negativa en el país, y luego ahora se está repitiendo. Apenas tenemos 22 semanas del nuevo gobierno y es evidente que la tendencia es hacia ahí, pero esta vez con mucho más, digamos, o sea, mucho más evidente la participación del Estado de Israel, ¿verdad? O del sionismo en todo esto, ¿verdad? Porque Juan Orlando además revela en uno de los audios que el dinero del indulto, ¿verdad?, que sabemos que Donald Trump ha indultado a más de 1.700 narcotraficantes, pedófilos, delincuentes, ¿no? Mira. Y ha vendido estos indultos por más de $2 millones, ¿no? Entonces, él dice en los audios que ya juntaron el dinero una junta de rabinos y que está por ser liberado. Entonces, todas las implicaciones que esto tiene, pues demuestra toda la estratagema que hay desde Estados Unidos y el capital sionista para atacar las democracias latinoamericanas y torcerlas a su voluntad. Mira, ¿y el Honduragate en qué consiste concretamente? Consiste en, bueno, un trabajo periodístico hecho por La Base, ¿verdad? Este equipo que dirige Pablo Iglesias desde México, y que, bueno, son la auditoría de 37 audios, donde está toda la comunicación durante este periodo de integración del nuevo gobierno, y se comunican todos hablando abiertamente de los planes, de la ejecución de los planes y también de la necesidad de intensificar la represión, por ejemplo, en el país, y de matar, ¿verdad?, la oposición si hace falta, si es necesario, donde Juan Orlando confiesa, pues, su ánimo de volver al país con la misma intensidad como cuando fue presidente, ¿no?, donde sí se mató a la oposición y principalmente, además, él configuró una estructura de narcotráfico, asesinando capos del narcotráfico y entregando otros a la DEA. Entonces, él también tiene muchos enemigos en la región, pero bueno, estamos hablando del AMPA al más alto nivel, ¿verdad?, apoyado directamente por Estados Unidos, el capital financiero nacional y por supuesto por el capital sionista. Ajá. Ahora, ¿este señor Hernández está en Honduras de nuevo? No, ahora mismo está en Estados Unidos, ¿verdad? Está jugando con eso de volver precisamente para crear expectativa. Ya los audios dicen que va a presentarse como candidato a la presidencia de la República.
Hay quienes no lo ven como un posible candidato, pero ahora con el nivel de transgresión que hay, con esto de la guerra cognitiva, de la capacidad de los pueblos de discernir sobre el temas electorales, pues es una posibilidad, podría ser una posibilidad electoral, ¿verdad? No hay que descartarlo, ni mucho menos menospreciarlo por todas las fuerzas que representa. Ajá. Se había hablado de que este Honduras Gate habían conformado este grupo así que también tenía un aspecto comunicacional para defenestrar a gobiernos de centro izquierda, progresistas, populares, como quiera llamarlos. ¿Sabés algo de eso? Sí, sí, y de hecho, ¿verdad? Ahí es donde salía directamente implicado el presidente Javier Milei, porque es mencionado por Juan Orlando Hernández, por este personaje del narcotráfico mundial, ¿verdad? Sentenciado a 45 años por traficar más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y ahora liberado por este indulto de Donald Trump. Juan Orlando Hernández dice, hemos estado hablando, tuve una reunión con Javier Milei, él me prometió la entrega, o me entregó, creo, no sé si es, o se comprometió, dice, con la entrega de $300.000, ¿verdad? Que obviamente son fondos públicos argentinos, para contribuir a la guerra en contra de Iván Cepeda y Petro en Colombia, y también de Claudia Sheinbaum, que es evidente, ¿verdad? Todas las granjas de bots que hay, bueno, en Argentina eso ha sido más que denunciado, ¿verdad? Hay muchos estudios que demuestran la participación activa de millones de cuentas bots, ¿verdad? Para torcer opinión pública a través de redes sociales. Y bueno, es una práctica que ya la derecha lo que hace es tasar, ¿verdad? Cuánto se necesita y luego hacer la recolecta para cambiar resultados electorales y percepciones de candidatos. Claro. Decime, acá hemos tenido el año pasado un diputado, José Luis Espert, que era un diputado oficialista de suma confianza del presidente de la República, que se le descubrió contactos con el narcotráfico, ¿verdad? Y que tuvo que renunciar a su candidatura, a pesar de lo cual el presidente lo defendió hasta último momento, lo cual llama poderosamente la atención, ¿no? De por qué defiende estos personajes como a su ex jefe de gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, que estuvo entre 3 y 4 meses el tipo blindado hasta que realmente no lo pudieron sostener más. Ahora, evidentemente algo de éxito han tenido en Colombia, ¿no? Sí, pero bueno, aquí yo tengo varios análisis, digamos. Digamos que el principal que me parece el más pertinente es que como son triunfos tan forzados, o sea, no representan la opinión pública general, representan como una percepción y una manipulación brutal de todo el proceso y el mecanismo electoral, ¿verdad? Las denuncias de las actas impugnadas, por ejemplo, por el movimiento de Iván Cepeda, fueron por el orden de 32% del universo de los votos, ¿no? Sí. O sea, es increíble, ¿no? Y bueno, y son 57.000 denuncias de violaciones a la norma electoral, o sea, si lo ves como proceso, bueno, es igualito que lo de Perú, es exacto a lo de Honduras, es muy parecido a lo de México del 88, o sea, ya lo hemos vivido, pues ya sabemos cómo funciona de muchas maneras y luego lo aceptamos como con una especie de pensamiento muy democrático y noble, por no decir otra palabra, digamos, pero aceptando que se impongan gobiernos impopulares, antipopulares, ¿verdad? Como pasó con Milei precisamente y como no está pasando ahora. Entonces, inmediatamente eso se revierte porque ahora también está precisamente la revolución de las comunicaciones, la que ya me he referido, que permite otro nivel de articulación y de flujo del pensamiento, ¿verdad? Yo creo que hay mucha disciplina ahora en América Latina, hay una generación que comprende mucho más cosas y hay que ser optimista en el sentido de que se pueden articular oposiciones más inteligentes y más capaces de construir proyectos políticos de liberación, ¿verdad? Ajá. Mira qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Vos sos optimista con respecto a cómo neutralizar toda esta tecnopolítica que viene con plataformas, algoritmos, iglesias evangelistas, ¿no? Sí, la dictadura del algoritmo, sí. Sí.
Ahora, lo que me llama la atención es que Petro, que es un hombre muy experimentado en la política, haya aceptado desde el vamos que el recuento de los votos en su país lo efectuara una empresa directamente relacionada con el sionismo. Sí, esos son, te digo, de esas cosas que somos permisivos. Yo he dicho nobles, insisto, para que imaginemos otra cosa, pero es que somos bien permisivos porque además, si te guías por el tema de los márgenes que marcan las mediciones, por ejemplo, que nosotros hacíamos aquí en Honduras, los márgenes eran de 3-4%, y de repente la deflexión fue precisamente sin revisar el 15% de las actas, casi 3.000 urnas, más o menos 3.000 urnas. La deflexión fue del 15% a las predicciones más cercanas al día de la elección. Entonces, o sea, te rompen todos los instrumentos, te crean una percepción con el apoyo de los medios. La izquierda no tiene cómo responder porque está concentrada mucho en el tema eminentemente democrático y hace concesiones. Dice, bueno, sí, pero tenemos 10%, no pueden hacer un fraude del 2, del 3, y de repente te tienen completamente ajustado, ¿no? Y al pueblo manipulado, lleno de terror, ¿verdad? Además con mucha campaña focalizada, que es otra cosa que funciona muy bien, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en los barrios más populares, los audios son claros. Los jefes de Mara llamaban directamente a la población, a los jefes de familia, que los conocen, que tienen sus números, y les decía, si usted vota por la candidata Rixi Moncada de Libertad y Refundación, que era la propuesta, ¿verdad?, del gobierno de la presidenta Xiomara y del Partido Libre, entonces vamos a actuar nosotros, ¿verdad? O sea, o sea, los amenazaban hasta de muerte, ¿no? Y eso en los sectores populares. En otros llegaron mensajes, en otros hubo campaña, en otros las iglesias se activaron. Había más de 4.300 iglesias actuando de manera permanente en Honduras en la lógica, bueno, de la iglesia esta pentecostal, ¿no? Y sionista, ¿no? Que tiene banderas de Israel por todos los barrios populares. Entonces, hay una influencia que es perversa, que no podemos llamar nosotros democracia también de una manera tan ligera, sino pues más bien denunciar pues que estos mecanismos son impopulares, son antidemocráticos y no representan la prosperidad para nuestros países. Claro. Te propongo que vayamos al nuevo recreo musical y me gustaría después hablar un poco de qué es lo que dejó como positivo y como autocrítica el gobierno de Xiomara. Ya ha pasado un tiempito y creo que se puede hacer un cierto balance de ambos aspectos. Bueno, vamos a escuchar una banda que se llama Gatti Videos Argentina. Ellos hacen una mezcla de pop y rock y qué sé yo, y el tema se llama, mira vos qué título, Efecto Mandela. Mandela, ese gran luchador sudafricano, que permaneció gran parte de su vida preso. 27 años. ¿Qué te parece? Es el tema número 5, Guillermo, y bueno, y ya lo estamos sacando al aire.
Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, y proseguimos acá con nuestro amigo el grillo Gilberto Ríos Murguía desde la República de Honduras. Gilberto, luego de este ritmo que nos propuso el efecto Mandela, te quería retomar la pregunta de... A ver, ¿cuál es el balance del gobierno de Xiomara Castro? Porque desde mi punto de vista fue un gobierno progresista, intentó reformas profundas dentro de la sociedad hondureña, un pueblo muy castigado y sometido por gobiernos generalmente de derecha o muy dóciles a las órdenes que provienen del norte. Parecía ser un gobierno popular que tenía un consenso importante. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, Xiomara terminó su mandato con un 56% de aprobación. Mirá. También eso, o sea, la verdad es que su gobierno tiene una muy buena imagen. Y ahí felicitar la operación quirúrgica de los... esto del neuromarketing político, ¿no? Porque separaron precisamente la obra de gobierno de la candidata nuestra, por ejemplo. Hubo diferentes tipos de actuaciones, digamos a nivel de propaganda fue eso, pero también a nivel estructural también hubo penetración de los liderazgos y las bases, hubo compra también y visión de opiniones también forzadas desde la derecha. Es decir, hay que entender que la guerra se gana en muchos terrenos, pues por eso no es que ahora esa priorización excesiva que hay por el tema de las comunicaciones nos hace olvidar, por ejemplo, las normas más elementales de la organización partidaria y popular, ¿no? Que tiene que ver con una democracia además más directa, por cierto, y que fortalece precisamente nuestros lazos más humanos. Pero sí, dividieron, digamos, los logros de gobierno, que fue un gobierno que tuvo crecimientos en promedio de 4 años de más de 4%, los más altos de la región, que tuvo un crecimiento importante del PIB, una reducción de la deuda externa con respecto al PIB, ¿verdad? Estábamos casi en un 52% del presupuesto nacional, pagando deuda externa cuando llegamos, una deuda que se había multiplicado por 5 en 20 años, es decir, estaba en 4.000 millones de dólares para el golpe de Estado y al final cuando nosotros llegamos estaba en 20.000 millones de dólares, con un aumento significativo de la pobreza, estaba en 74% la pobreza. Y bueno, esas cifras también las redujo significativamente la presidenta Xiomara, quedaron en 62%. Imagínate, este país es verdaderamente pobre, ¿no? Sí. Con una población de 10 millones y con 2 millones en el extranjero, o sea, unos 8 millones en territorio nacional. Y bueno, la candidata hizo un discurso bastante confrontativo con la derecha y estos poderes oligárquicos, que fue absolutamente estigmatizado, sacado de contexto, y que, bueno, significó también pues una disminución del apoyo popular por lo que llamamos ya en el último momento, sobre todo en los últimos 15 días, y ojo con esto porque es el mismo fenómeno de Colombia y Perú, ¿verdad? De la dictadura, que hablamos también del algoritmo, que es además la zonificación, la estratificación, la clasificación, donde tiene que ver precisamente Palantir y estos CEOs de estas empresas, porque son la ubicación personalizada, ¿no? De cada uno de los electores y la manipulación de cada uno de ellos de manera directa, ¿no? Entonces, bueno, eso fue, digamos, por eso fue, digamos, que no se tradujo el buen gobierno de la presidenta Xiomara, ¿verdad? Construcción de carreteras, reparación de más de 5.000 escuelas, apertura de relaciones internacionales con muchos países, pero principalmente con China, ¿no? Bueno, proyectos de desarrollo, dejó en construcción 8 hospitales, o sea, una gran cantidad, un impulso que Honduras no había tenido desde hace más de 50 años, ¿verdad? Bueno, aquí desde el punto de vista formal se dice algo así como, es que somos democracias muy jóvenes, dice. Y la verdad es que lo que hay es una élite muy poderosa vinculada a estos grandes poderes globales que no permiten nuestro desarrollo, ¿no? Sino que intencionalmente, como bien me lo dijo un amigo argentino, economista muy bueno, un joven muy talentoso,
cuando me describía el golpe de Estado de Argentina del 76, me decía, el golpe fue contra la industrialización de Argentina, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y todo ese proceso consecutivo de desindustrialización que también se aplica en México después del TLC, por ejemplo, ¿verdad? Es la condena de nuestros países a no salir al desarrollo, a no poder crear más riquezas, ¿no? Y poder distribuirlas nacionalmente. Más allá del tema de clases, ahora peleamos como naciones, ¿verdad? Por el derecho de nuestros pueblos a una oportunidad. Porque, ¿verdad? El mundo está en una convulsión tal que nosotros no damos un alcance para mayor batalla, pero sí lo nacional es un tema importante y necesario a resolver. Claro. Dime, ¿cómo se rompe esto? Porque esta gente, como Thiel, ¿no? Peter Thiel, o como Elon Musk, por decir los más conocidos, ¿no? Son tipos que están elaborando un proyecto de gobiernos en donde las democracias se limiten a hacer un acto formal cada tantos años y en donde quien salga elegido tiene que ser una especie de gerente de recursos humanos de las empresas multinacionales que se proponen manejar un mundo global, en donde por primera vez en la historia de la humanidad haya un direccionamiento de las mentes a través de los algoritmos y de las plataformas, muy superadora a lo que fue en la década del 70 del siglo pasado, la famosa propaganda subliminal, ¿no? Que te inducía a consumir determinadas cosas cuando te mostraban una propaganda. Esto es un elemento muy poderoso del cual ha hablado. A ver, tenemos que mencionar un tema que es la inteligencia artificial, sobre la cual tanto China como Estados Unidos están llevando a cabo una batalla por el manejo de esta tecnología y sobre la cual ha alertado en su última encíclica el Papa León XIV, que a mi entender nos está sorprendiendo semana a semana, gratamente, desde mi punto de vista, bueno, gracias a que lo impulsó a ello la inteligencia del presidente Trump, ¿no? ¿Cómo combatimos eso? ¿Cómo lo frenamos y cómo contraatacamos? Si es que se puede contraatacar con los mismos medios. Porque evidentemente hay algo más. El mundo hoy no tiene los líderes carismáticos de masas que tuvo durante el siglo XX. No los ocupa. Yo creo que hay que medir los liderazgos de otras formas. Las audiencias, la lucha por la conciencia y la ideología tiene otras expresiones ahora. Yo me sorprendí, por ejemplo, en Honduras, en los canales tradicionales, y debe pasar muy similar en Argentina, no conozco la estadística, pero en Honduras apenas el 15%, además de población más adulta, se educa por la televisión. Ya el 85% no mira televisión, por ejemplo. Ya. Y luego esas audiencias, que son millones, ¿verdad?, por hora diariamente, están más como en un 75% en influencer, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, ya esa estructura de control ideológico cambió. Vamos a ver si somos capaces de interpretarlo y de aprovecharlo, ¿no? La verdad es que me llama la atención una observación que hacía un historiador ruso de apellido Fursov, que decía cómo en los años 60 y 70 la literatura, por ejemplo, de ciencia ficción prometía un mundo muy progresista, ¿no? Donde el desarrollo precisamente de la inteligencia artificial iba a permitir pues mayores libertades a los seres humanos, ¿no? Y pues nuestra capacidad de dominar más el mundo, el universo, etcétera. Y este género, ¿verdad?, de ciencia ficción fue interrumpido, ¿verdad?, en los años 80 por el género de fantasía, donde reyes y siervos conviven de manera armónica, ¿no? Como el Rey León, ¿no? Y los animalitos. Ajá. Y luego también fue sustituido por esta versión del futuro, ¿verdad? Y ese es el poder de la ideología, precisamente, donde estamos todos estilo Mad Max, ¿no? Peleándonos el petróleo, ¿verdad? Y ese es como el futuro que ellos avisoran o proponen,
porque es destruir los estados del mundo, como el caso de Somalia, Afganistán o Libia, por ejemplo, más específicamente, donde los recursos quedan más a disposición de las grandes transnacionales y más concentrados todavía en las urbes y en las grandes capitales del mundo y todavía en sus élites, ¿no? Y con mayor control directo de ellas. Entonces, si seguimos esa línea, lo que hay que entender es que es un futuro apocalíptico, efectivamente, como plantean estas películas, y por eso es más que urgente un futuro no apocalíptico, ¿verdad? Que nazca de lo popular, que nazca de la creatividad y que también entienda que hay que dominar la técnica, ¿verdad? Y en este caso la técnica es la organización, como ya lo dominamos como pueblos muchas veces, y luego ahora las comunicaciones, que también forman un factor importante. Y lo otro, en el caso de León, que hablaba de León XIV, también es la grande confrontación de capitales, por así decirlo, no católicos occidentales, con esta visión del sionismo, ¿verdad? Yo creo que también ha salido en contra de este tema de la inteligencia artificial, porque ha salido en contra políticamente de este sector sionista, donde se apoya a Trump y donde se apoyan estos CEO, estos reyes, ¿verdad?, de este tecnofeudalismo. Sin duda es un gran desafío. Sin duda es un gran desafío. Yo creo, a ver, no sé si será posible, porque no hay algo que no cuaja a nivel global, y es que el 1% de los supermillonarios en el mundo detenta la riqueza del 50% del planeta. Es decir, esto es peor aún que en la época del feudalismo, de la Edad Media, porque en definitiva, al ser el siervo de la gleba, no era un muerto de hambre. El tipo comía, cultivaba, a lo sumo tenía que pagar impuestos, pero estaba bien alimentado. Hoy en día es terrible. Hoy leía un informe que, por ejemplo, la inteligencia artificial demanda un gran consumo de agua, ¿no? Que afecta, o sea, que consume el agua que tendrían que consumir 1.300 millones de seres humanos en el mundo. A ver, estamos hablando de una cifra importante. 1.300 millones es casi la población de China, de la India. Estamos hablando, ¿no? Entonces, esto no se puede sustentar, a mí me parece, con el tiempo, que la base llega a un momento que se cae, ¿no? Sí, precisamente son tan grandes las asimetrías y generan tantos desequilibrios sociales que nos permiten acumular, pero de una forma creativa. Es decir, y en eso sí vuelvo yo al marxismo clásico, donde podemos retomar, digamos, hay cosas que no se pueden retomar, hay cosas que sí, me parece a mí. Por ejemplo, la clase se construye, ¿verdad? La clase no existe per se. Y en ese sentido, en la sociedad hay que interpretar, por ejemplo, que todas las clases nacionales, las clases económicas nacionales, son mejores que el capital extranjero transnacional. Entonces, porque también, por ejemplo, tenemos el caso de Nicaragua, que tiene un 95-99% ahorita de autosuficiencia alimentaria, ¿no? Ajá. Aquí en Centroamérica, que somos regiones muy pobres, pero no depende de importar nada de sus alimentos, y lo logró con sus clases nacionales, lo logró con su burguesía nacional, con sus terratenientes, si se quiere, con aquel, o sea, también obviamente con muchísimas cooperativas, con muchísima industria nacional también, con muchísima cooperación internacional también, ¿verdad? Con China y con otros países del mundo, y bueno, tiene esa capacidad de resistir. Estoy hablando de un estado pequeño, no estoy hablando de un estado gigante como en el caso de Argentina, ¿no? ¿Verdad? Claro. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, en la Argentina en este momento estamos atravesando una situación terrible, que es que el sistema capitalista que pretende imponer Milei, ¿no? Es un sistema que no arranca con el consumo, es decir, los salarios están tan deprimidos, tan venidos abajo, que no hay consumo. O sea, no sé si vos conocés Buenos Aires, pero si Buenos Aires tiene una famosa avenida que es Corrientes, Corrientes hay 5 o 6 cuadras que están llenas, las pizzerías, pero nada más. Después se ven los negocios
totalmente vacíos. Entonces, desde el mismo punto de vista de la lógica capitalista, esto no puede funcionar. ¿Cómo lo ves? Sí. Se Mira, te fue la yo lo miro imagen. desde Ahí está de nuevo. lo miro desde la muy mala intención de parte de estos capitales. O sea, para mí sí es frenar intencionalmente el desarrollo de nuestros países. Porque si Argentina tiene un proceso de desarrollo de 20 años, con el crecimiento significativo que ha tenido Brasil, por ejemplo, con el intercambio que hay ahora con China, que por ejemplo en el caso de Perú es mayoritario, que en un 65% creo que es el comercio internacional de Perú con China, y con todo este tema de la multipolaridad, sin duda nos volvemos un polo que contrarresta la supremacía norteamericana. Entonces el hecho de mantenernos subdesarrollados es intencional, ¿verdad? Más allá de toda la parafernalia y lo que pueda confundir Milei y su grupo de fantoches, ¿no? En realidad lo que están haciendo es deprimiendo la economía, ¿verdad? Limitando las posibilidades de desarrollo del país e incluso contradiciendo, y esto, ojo con esto, ¿verdad? Desde el punto de vista doctrinario, contradiciendo la doctrina liberal más elemental, ¿verdad? Liberal, ¿verdad? No estoy hablando de esa versión. O sea, si lo vemos desde el punto de vista también marxista, el desarrollo de las fuerzas productivas, lo que hablábamos, pues todas las clases nacionales deben involucrarse en el desarrollo nacional, y en Argentina es perfectamente posible, además porque ya sucedió muchas veces, pues. Entonces, que también fue precisamente en eso, bueno, en algunos de los momentos del peronismo lo que potenció el crecimiento de ese país. Entonces, bueno, y en otros momentos después, pero quiero referir, por eso es que se crea precisamente la tradición peronista, ¿no? Por demostrar que con tesis nacionales se pueden lograr importantes momentos de desarrollo. Seguro. Decime, ¿cómo ves en este momento, ya estamos casi cerrando el programa, ¿cómo ves cuál es la situación política en este momento en Guatemala respecto del campo popular, respecto al oficialismo, la representación que tiene el campo popular? ¿Cuáles son las próximas elecciones municipales, departamentales o que se tienen que llevar a cabo? ¿Cómo lo ves preparado al Partido Libre? O sea, en Honduras, decís. En Honduras, perdón. Guatemala, ya. No, en Honduras. Sí. Perdón. Mira que te hago un minuto de Centroamérica. Mira que en Guatemala se da una cosa muy curiosa. La clase dominante nacional es tan nacional que ahí la derecha va a gobernar por mucho tiempo, porque la izquierda fue reducida después de los acuerdos de paz del 94 a expresiones políticas que juntas en un momento lograron ser el 13% del electorado. Mira. Y que en subsiguientes elecciones lograron apenas el 3 o el 2% y ahora se encuentran muy divididas. Es una pena, porque Guatemala tiene las universidades más viejas de América Central y tiene una intelectualidad bárbara, así, gente buenísima. Pero bueno, en el caso de Honduras, mira, estamos al primer año, apenas 22 semanas, te decía, del nuevo gobierno. No estoy tan seguro si esto va a terminar así normalmente, porque veo que también está tentándonos esto que pasa en Bolivia, ¿no? Viste que los pueblos también tienen límites y es interesante ejercitarlos. Y bueno, otros fenómenos mundiales que podrían ocurrir, ¿verdad? Y que también la torpeza de estos políticos que son pues cipayos, ¿no? Del capital transnacional, son a veces muy provocadores también. Y pueden en su momento cometer errores graves, ¿no? Yo creo que le ha pasado muchas veces a Milei precisamente, ¿no? Y bueno, está la pelota en el campo popular, ¿verdad? Es también es el desafío que nosotros tenemos. Y como Partido Libertario de Fundación en Honduras, sí te digo, sigue representando una fuerza importante. Es la tercera parte de la población, por lo menos votante en nuestro país, y es un partido, ¿verdad?, muy ligado a todas las organizaciones sociales y a las expresiones progresistas y democráticas de Honduras. Ajá. Así que sos optimista. Soy optimista, creo que además la mejor campaña nos la está haciendo el nuevo gobierno. Claro. ¿Verdad? Que él precisamente lo que está haciendo Macri, demostrando que no es por ahí, ¿verdad? Que no es por ahí, que los pueblos no en esas tesis, ¿verdad?, mágicas de desarrollo y de crecimiento sin dinero y toda esa mentira vulgar, ¿verdad?, por donde se debe salir de esta situación. Bueno, Gilberto, la verdad es que te quiero agradecer una vez más. No, al contrario. Es un lujo haberte escuchado, realmente. Se sabe poco en la Argentina
de Honduras. Y bueno, y nuestra idea es que siempre difundir, ver cómo va evolucionando la cosa aquí y allá, porque en realidad formamos una misma unidad, ¿no? Con nuestros acentos, nuestras músicas, nuestras comidas, y nuestras costumbres, pero en definitiva todo eso contribuye a una gran riqueza cultural que tenemos, ¿eh? Sí. Somos un continente que es como un laboratorio genético viviente, ¿no? Tenemos todas las religiones, todas los géneros, las razas, todas las músicas que tienen que ver con... Es una especie de síntesis de los otros continentes, y esto nos da una potencialidad espectacular. Así es. No, yo te reitero mi agradecimiento. Decía Huntington, por cierto, que América Latina siempre era una región desafiante, ¿verdad? Y me quedo con esa única impresión de él. Pero sí, ayer que estaba cumpliendo años Atilio Borón, Ajá. que somos amigos, ¿verdad? Somos parte de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Le decía, Atilio, ánimo, ¿verdad? Abrazos, felicidades. Y le decía, y no te preocupes, los libertarios van a desaparecer, ¿verdad? Así como dice la canción de Charlie, ¿no? Sí, Al igual que los dinosaurios, los libertarios van a libertarios. desaparecer. Y me decía, y me apuntaba ahí, bueno, gracias, me decía, y luego me ponía, mira que con el marxismo no nos está gustando, me dice, pero sí, van a desaparecer, ¿no? Claro. Hay que tener ánimo y fe en eso. No, un abrazo y muy agradecido por esta oportunidad. Y Siempre por favor, sus hacenos llegar toda la información posible desde tu país, que acá la difundimos, ¿eh? Seguro, muchas gracias, claro que sí. Un gran abrazo. Esperá que no me sale de la B. Ahí está. Nos vemos. Chao, querido. Cuídate. Bueno, ha sido entonces esta charla, creo, muy esclarecedora, informativa, con uno de los principales dirigentes de la oposición política de la República de Honduras, Gilberto Ríos Murguía, además un destacado intelectual. Y bueno, y nosotros nos vamos para volvernos a encontrar dentro de 7 días en esta radio con aguante, en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Que gane Argentina mañana, que gane Argentina por una gran cantidad de goles. Ojalá que Lionel se mande también unos cuantos de esos a los que nos tiene acostumbrados. Y Argentina va de menor a mayor, silbando bajito. Vamos a retener este título y nuestra selección le va a dar una alegría, por lo menos una alegría, al pueblo argentino que está pasando momentos de mucha angustia. Chau, nos vemos dentro de una semana. Radio con aguante. Piezas de realidad. A partir de este momento, Héctor Yuchak te conduce por los caminos de los relatos, los personajes, los recuerdos, la música que permanece. Es el tiempo de historias y canciones del tercer planeta. Un microprograma pensado y producido por Héctor Yuchak. Conocido como Kouros en persa y como Kouros en griego, Ciro II fue el primer emperador de la dinastía aqueménida. Nació en el 580 a.C. y logró unificar a los dos pueblos más poderosos de la región, los medos y los persas, creando así lo que serían los cimientos del pujante imperio persa. Notable conquistador, famoso por lograr mantener el control y la hegemonía de uno de los imperios más grandiosos que han existido, Ciro II también es recordado como un gobernante justo y magnánimo, extremadamente tolerante con los pueblos que conquistaba. Sin embargo, cuenta el gran Heródoto de Halicarnaso, en el primero de sus 9 libros de historia, que alrededor del año 540 a.C., el rey persa Ciro II el Grande ordenó la muerte
de un río. Barría con sus ejércitos el este de Europa y muchos territorios del cercano oriente. Avanzaba hacia la ciudad de Babilonia cuando llegó con su ejército a las orillas del río Jindes, probablemente el actual río Diyala, que fluye entre Irán e Irak y desemboca en el Tigris. Antes de terminar los preparativos para cruzarlo, uno de sus caballos sagrados se lanzó al agua y trató de cruzar a nado, pero sumergido entre los remolinos, murió ahogado. El gran rey Ciro no estaba acostumbrado a recibir el desafío de nadie, ni siquiera de un río, y enfurecido por la muerte del caballo, lo condenó con dejarlo tan pobre y desvalido que hasta las mujeres pudiesen atravesarlo sin que le llegase el agua a las rodillas. Ciro aplazó su campaña contra Babilonia y ordenó ejecutar la sentencia. Para ello dividió en dos partes su ejército, cada uno en una orilla del río Jindes, marcando con cordeles 180 sequias a cada lado del río, y les ordenó que comenzasen a cavar. Cerca de 3 meses duró la empresa, hasta que al final las acequias se convirtieron en 360 canales que desangraron el río. Al final de la colosal obra, Ciro marchó en señal de triunfo con sus hombres sobre el río Jindes, que quedó reducido a una red de arroyos insignificantes. Por suerte, la naturaleza quiso que muchos años después el río volviese a su cauce, revocando la sentencia de muerte de aquel poderoso rey del tercer planeta. Құс болсаң жібектен баутағар едім, күмістен тоғырыңды жабар едім, мойның ассар алтыннан алқа тағып, қолға алып сылап сыйпап бағар едім. Салайын мен әнімде қара торғай, қара торғай, қалада гулилау, қалада гулила дилау. Салайын мен әнімде қара торғай, қара торғай, қалада гулилау, қалада гулила дилау. Айлалу жаныма, айлалу қыздарай, айлалу жаныма, айлалу қыздарай. Болғанда қасың қарау шашың сұңғыл, албырап екай бетің жанар гүлгүл, бейіштің гүл жамылған сарайында сайраған тоты құстай сен бір бұлбұл. Салайын мен әнімде қара торғай, қара торғай, қалада гулилау, қалада гулила дилау. Салайын мен әнімде қара торғай, қара торғай, қалада гулилау, қалада гулила дилау. Айлалу жаныма, айлалу қыздарай, айлалу жаныма, айлалу қыздарай.
айтсаң жібектен бау тағар едім, күмістен тұғырыңды жабар едім, мойның ассар алтыннан алқа тағы, қолға алып сылап сыйпап бағар едім. Салайын мен әнімне қара торғай, қалада көмейді-ау, қалада көмейді дейді-ау. Салайын мен әнімне қара торғай, қалада көмейді-ау, қалада көмейді дейді-ау. Айналу жаныма, айналу қыздара, айналу жаныма, айналу қыздара, айналу жаныма, айналу қыздара. Hasta aquí compartimos historias y canciones del tercer planeta, un microprograma pensado y producido por Héctor Yupchak. Radio con Aguante.